Estamos en una serie sobre la cruz en la iglesia. Estamos buscando las enseñanzas de la iglesia del Señor en referencia a la cruz. ¿Qué Dios le dijo a las iglesias acerca de lo que es la vida cristiana y el evangelio y aquellas cosas que debemos llevar a la cruz? Cuando la Biblia dice que tomemos nuestra cruz, la Biblia lo está diciendo en sentido figurado, pero a la misma vez lo está diciendo en una realidad. En sentido figurado porque yo no he visto a nadie todavía cargando una cruz literal. ¿Usted ha visto a alguien cargando una cruz literal? Por ahí donde quiera que usted va. No hemos visto a nadie cargando una cruz literalmente. Pero eso no deja de ser cierto en el sentido de que sí estamos cargando una cruz, porque la vida cristiana es cargar una cruz, es morir a ciertas cosas que Dios nos pide en su palabra, que llevemos a la cruz, que las carguemos, que las hagamos morir, pero a la misma vez es un resucitar en Cristo, a la misma vez es una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y vimos como en Colosenses se nos enseña que el mensaje de la cruz es un mensaje de redención, es un mensaje de libertad, es un mensaje de la sangre de Cristo derramada por nosotros, es un mensaje de un sacrificio bueno y perfecto, y que en Colosenses se presenta a Cristo como el dueño y Señor del mundo espiritual, y como en la cruz Él nos libertó del poder del maligno, del poder del enemigo. Y se nos enseña en Colosenses que Cristo en la cruz exhibió públicamente al mundo espiritual como lo que es un mundo que está bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En Colosenses se nos presenta la cruz no como un símbolo débil, sino se nos presenta la cruz como la máxima expresión del poder de Cristo. Y se nos presenta a Jesús no como el Cristo débil que está ahí muriendo en la cruz, que recordamos todas las veces en Semana Santa, sino como el Cristo que está triunfando en la cruz sobre todo poder de tiniebla. Por eso es que podemos vivir en libertad, hermano, porque en la cruz recibimos el poder y la autoridad para vencer toda atadura del maligno y vivir en libertad de todo poder contrario al poder de Dios. En Colosenses se nos muestra a Cristo triunfante. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas, para complementar eso, se nos presenta al Cristo que liberta, pero particularmente que liberta de la religiosidad. ¿Se está escuchando bien en la radio? ¿Se está escuchando bien adentro? ¿Sí? ¿Están atentos? En Gálatas se nos presenta al Cristo que nos liberta del legalismo y de la religiosidad. Y vimos la semana pasada que para ser libres del legalismo, para ser libres de la religión, hay que llevar la religión a la cruz y hay que morir a la religión. Hay gente que tiene religión pero no tiene relación con Dios. Lo que Pablo le enseña a los creyentes de la iglesia de Gálatas, que es pertinente para nosotros, es que muchos de ellos tenían una relación con la tradición, se relacionaban con la ley, tenían una relación con la circuncisión, con todo lo que los hacía externamente cristianos. Ahora sería básicamente cuando se define a un creyente como aquel que lleva la Biblia debajo del brazo, o cuando se define a un creyente como aquel que simplemente viene todos los días a la iglesia para que la gente lo vea. Ahora sería cuando definimos a un creyente por las cosas bien bonitas que pone en Facebook, porque habla bien lindo o porque pone muchos versículos, y ya pensamos que por las cosas externas que vemos la gente ya cumple con el criterio de ser creyente. Y eso no es ser creyente, eso es ser religioso. Yo no estoy diciendo que esas cosas necesariamente son malas. Yo creo que hay más cristianos que deben aprender a llevar la Biblia debajo del brazo o públicamente, porque muchos se avergüenzan de llevar su Biblia de papel o llevar su Biblia física a los lugares donde están.
Entonces muchas veces, si esa es la razón, usted debe siempre andar con su Biblia, usted debe siempre estar presto para hablar de la palabra del Señor. Pero muchas veces definimos el cristianismo de una manera religiosa. Definimos el cristianismo como llevar la Biblia. Y así, eso era lo que le pasaba a los Gálatas. Definían el cristianismo por la circuncisión. Definían la relación con Dios por las tradiciones y por la religión humana. Y vimos la semana pasada que para morir a la religión, primeramente hay que llevar a la cruz nuestros criterios humanos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto al Evangelio. Hay que llevar a la cruz. El Evangelio no es por criterios humanos. Segundo, también vimos la semana pasada que para morir a la religión hay que llevar a la cruz el legalismo. El legalismo. Que el legalismo no es nada más que poner unos requisitos extrabíblicos a lo que es ser cristiano, a la ley de Dios, añadirle o quitarle, porque muchas veces los fariseos en el tiempo de Jesús se acuerdan que redujeron la relación con Dios a lavarse las manos, a comer con las manos limpias, y le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Porque nosotros enseñamos y nuestra tradición dice que debemos limpiarnos las manos porque se contamina nuestro interior si comemos con las manos sucias. Y ahí Jesús dijo en esas palabras: ustedes solamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lo que contamina al hombre no es lo que está afuera de él, lo que contamina al hombre es lo que está dentro de él. Entonces muchas veces cuando somos religiosos ponemos requisitos extrabíblicos, nos relacionamos más con la tradición cristiana que con Cristo mismo. Y estuvimos hablando que muchas veces venimos a la iglesia por cumplir o por religiosidad, pero la realidad es que cada vez que venimos a la iglesia del Señor, venimos para tener un encuentro con un Cristo vivo. Dije que venimos para tener un encuentro con un Cristo vivo. Y muchas veces pasamos por perspectiva que cuando estamos aquí en la casa del Señor, aunque estemos en el carro o estemos adentro, Jesús está vivo y Jesús está paseando, porque esta es la reunión de su cuerpo, de su iglesia. Muchas veces cuando venimos a la casa del Señor, porque venimos por tradición, se nos olvida que el poder de Dios está aquí. Muchas veces pensamos que tener conocimiento, que era lo que pasaba a los fariseos, tener conocimiento implica que yo tenga una relación con Dios, y no necesariamente es así. Los enemigos, los diablos, los demonios tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Pero nosotros, a través de Cristo, cuando hacemos morir la religión, nace una relación con Dios. Cuando tenemos fe en Cristo y le decimos: Señor, yo no quiero ser más una persona religiosa, yo quiero encontrarme verdaderamente contigo, hasta el punto que en Gálatas 2:22 dice que hemos muerto justamente con Cristo, y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces se nos olvida esa realidad? Usted viene a la iglesia, usted se sienta en su casa a orar, usted abre la Biblia, no es para tener un encuentro religioso, usted lo hace porque usted ya no vive usted, vive Cristo en usted, y Cristo demanda y necesita una relación con cada uno de nosotros, y nosotros también añoramos y anhelamos cada día tener encuentros cercanos con nuestro Padre a través de Jesucristo, hasta el punto que Gálatas enseña que por la fe Él ha puesto en nosotros el Espíritu Santo que clama: Abba, Padre. Y nos da la capacidad de relacionarnos, no con una ley, no con una tradición, no con una costumbre de venir a la iglesia, sino que nos da el poder de relacionarnos como hijos de Dios. Cuando los adolescentes vienen a la casa del Señor, ellos están en esa transición de aprender a no venir a la casa de Dios porque papi o mami me trae. Muchas veces tenemos el conocimiento,
Pero Dios desea tener encuentros con cada uno de nosotros. ¿Usted ve la diferencia? Encuentros versus conocimientos. Y Dios quiere que muramos a la religión. Y ese adolescente tiene que empezar a ver, tiene que empezar a entender, tiene que empezar a buscar y decirle: Señor, yo quizás no tengo fe, quizás yo no siento el Dios de papi o de mami, quizás yo no te veo, quizás yo no tengo ganas de alzar las manos, quizás yo no tengo ganas de adorarte, quizás yo no tengo ganas de servirte, o no encuentro maneras de cómo hacer cosas para ti. Y uno comienza a orar y buscar la presencia del Señor, y tú le pides a Dios que se revele y que se muestre, y lo pides con fe. Dios se va a encontrar contigo. Y uno va aprendiendo a que uno viene a la iglesia no por papi, no por mami. Uno viene a la iglesia porque Dios es real. Y Dios quiere manifestarse a tu vida y a mi vida. Y Dios es grande y poderoso. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está entendiendo? Entonces el mensaje de Gálatas es que hagamos morir la religión. Y yo quiero seguir con el punto tercero y cuarto en esta mañana. Para morir a la religión, escucha bien, quiero que lo repitas conmigo. Para morir a la religión hay que llevar a la cruz nuestras pasiones y deseos. El pastor, pero usted no está hablando de la religión. Sí, es lo que enseña Gálatas, que Cristo quiere el libertano de la religión. Escucha bien, hay que llevar a la cruz, si queremos morir a la religión, hay que llevar a la cruz nuestras pasiones y deseos. De la misma manera que cuando llevo a la cruz soy libre del legalismo y puedo servir a Dios con libertad. Cuando yo muero a la religión llevando a la cruz nuestras pasiones y deseos, recibo el poder de Dios para dominar la carne. ¿De dónde yo saco este principio? Gálatas 5:19 al 24 dice lo siguiente: las obras de la carne, sígalo conmigo, se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La diferencia entre la lascivia y la lujuria es que la lascivia es un deseo en la mente, una codicia en la mente, y la lujuria ya es una acción a base de ese deseo. A veces no lo confundimos, pero mira lo que dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hacer imágenes o poner cosas primero que Dios, hechicerías, invocar el poder del maligno a través de hechizos y encantos, enemistades, peleas entre las personas, eso también es una obra de la carne, pleitos, celos, inseguridades en nosotros, celos porque queremos dominar, iras, enojos descontrolados, contiendas, disensiones, herejías, falsas creencias que cargamos dentro de nuestro corazón, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Si usted quiere ir, vaya al blog Pastor Santos Jr. Y allí yo hace tiempo no escribo, pero este verso lo he estudiado en detalle y he puesto ahí muchos artículos referentes a estas obras de la carne. Pero el punto es lo que dice después: acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo, no lo heredan. No lo heredan es que no lo reciben por herencia, no lo reciben de parte de Dios. No nos vistamos que no vamos si practicamos tales cosas. Fíjense que dice, no es que caigamos de vez en cuando en tales cosas. No es que lo hagamos ciertamente por ignorancia, porque a veces nos vimos la tentación, el enemigo nos engañó. No, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, diga conmigo, es amor.
Si sabes que está al lado tuyo, si andas con alguien, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad. Oye, ¿a cuántos los estamos describiendo aquí? Ahora sí, ¿se sienten ubicados ahí? Si no se sienten ubicados, hermanos, hay que orar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Una persona tranquila, mansa, que muchas personas mansas y tranquilas hay en este tiempo, ¿verdad? Abundan. Nada más hay que ir a las tiendas después de este incentivo. Todo el mundo está en paz, compartiendo, haciendo, ¿verdad?, filas en calma. ¿Qué más dice templanza? Dominio propio significa templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay acusación. Versículo 24, el versículo clave, márcalo en tu Biblia. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De ahí es que yo saco que si queremos morir a la religión, hay que llevar a la cruz nuestras pasiones y deseos. ¿Ustedes saben por qué las palomas siempre están moviendo el cuello así? ¿Usted sabe por qué las palomas siempre están? ¿Usted ha visto las palomas? Tienen como unos movimientos medio raros. Hacen así. ¿Usted sabe por qué las palomas mueven la cabeza así? ¿Cuántos saben? Y son como nerviosas. Se parecen a algunos, pero no voy a mencionar el nombre. Porque la paloma siempre está enfocando. Necesita enfocar, y cada vez que hace así es porque está enfocando y mirando, porque no tiene una visión totalmente periferal como otros animales. Esa paloma necesita todo el tiempo pararse y enfocar, pararse y enfocar. Y eso es lo que está haciendo Pablo con los Gálatas. Pablo está cogiendo una iglesia religiosa, diga conmigo, una iglesia religiosa, y la está enfocando a su verdadero enemigo. Diga amén o diga ay. Pablo está cogiendo una iglesia que estaba pendiente a lo de afuera, a lo externo, a la circuncisión, a la tradición. Yo no te vi en el culto hoy, estás perdido, estás con el diablo porque no fuiste a la iglesia el domingo pasado. ¿Ve? No es que usted deje de venir a la iglesia, pero es que eso no es el criterio para uno decir que una persona es creyente o no. Eso es un criterio religioso, eso es un criterio externo. El verdadero criterio lo pone Dios en el corazón cuando Cristo nace en nuestras vidas y el creyente entrega su vida al Señor y lleva a la cruz su vida de tal manera que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y eso es un asunto diario. Entonces, fíjese, cuando yo llevo a la cruz mis pasiones y deseos, recibo poder, diga conmigo, recibo poder para dominar la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, un repaso de discipulado para todos nosotros, cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del elemento de pecado que hay en todos nosotros. Todos nosotros cargamos con una naturaleza de pecado. Y cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de esa naturaleza, esa inclinación que hay en nosotros de pecar, pero que tenemos que hacerla morir. Y la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El problema con los Gálatas era el problema de los religiosos. ¿Usted sabe cuál es el problema de la gente religiosa? Le voy a enseñar cuál es el problema de la gente religiosa, porque lo vemos aquí, que están tan pendientes al pecado de los demás que no están pendientes al pecado suyo. Diga amén o diga ay. Están tan pendientes a que la gente cumpla con los criterios y las tradiciones que se les olvida bregar con su propia pecaminosidad.
Y Pablo les está recordando, oiga, no es el asunto de una circuncisión, no es un asunto de tradición, es un asunto de corazón, es un asunto del pecado que hay en nosotros, es un asunto de relación con Dios. De momento parece que el tema no tiene nada que ver. Me acuerdo de la mujer samaritana, y muchas veces Dios tiene que acordarte de esto. A veces tú estás molesto con tantas personas y tan enojado y tan airado, y tú piensas que el problema lo tiene todo el mundo menos tú. A ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Todo el mundo es culpable menos yo. El religioso piensa de esa manera. No, hermano, cada uno de nosotros carga una responsabilidad por su pecado. Y la Biblia le da una promesa a los que son de Cristo. La promesa es la siguiente: si tú has muerto y has crucificado la carne, vas a poder dominar tus pasiones y tus deseos. Parece que el tema no tiene nada que ver con el pecado de adentro. Pablo les habla, no es por tradición, los puntos que ya les mencionamos, ya no es por criterios humanos. Pero recuérdate que si quieres morir a la religión, en vez de estar pendiente a la circuncisión, a la vida externa de los demás, tienes que estar pendiente a tu vida espiritual y al pecado que hay en nosotros. Esas dos palabras quiero entrar en ellas, pasiones y deseos, para los que están anotando con responsabilidad. Pasiones significa, es un sentimiento brutal. Diga conmigo brutal. Es un sentimiento brutal. Le estoy dando la traducción Junior del diccionario. Es un sentimiento brutal capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Eso es una pasión. Que se mezclan con sentimientos como el amor, el odio, los celos y la ira intensa. Pasión. Es una pasión descontrolada. Es una pasión que te domina. Es una pasión que te hace ir en contra de la lógica. No solamente se dan asuntos sexuales, ese es el problema. Por eso leí todo el capítulo, todos esos tipos de pecados, porque no solamente se trata de la fornicación o de la lujuria o de vivir sin casarse. No solamente se trata de eso, se trata muchas veces de que estamos, nos llegaron 1,000 pesos y rápido lo queremos gastar y nos domina, y queremos el televisor más grande ahora, y queremos un Blu-ray nuevo, y queremos el aire nuevo, y queremos hacer un montón de cosas, y antes de pensar y analizar qué es lo que realmente necesito, qué es lo que la razón demanda, la lógica me dice que si recibí $1,000, planifique, ahorre. Hermano, usted, como dijo alguien por ahí, esta palabra no es mía, me parece que estamos en la vaca gorda. Cuando vengan las vacas flacas, ¿van a tener? Pero el que vive por pasiones vive en descontrol en todas las áreas de su vida. Y a mí nadie me la hace, porque el que me la hace me la va a pagar. Me la paga, porque yo no me dejo hablar de nadie así. Porque Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así, hermano. Recuerda, ese es el pecado, esa es la carne. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, las pasiones son capaces de dominar tu voluntad y perturbar la razón. Los deseos es un apetito, es un interés o un apetito que una persona tiene por poseer algo o por experimentar algo. Es un apetito. Cuando la Biblia habla de esas pasiones y ese deseo, ¿a qué se refiere? Al apetito que hay en nosotros, en muchas ocasiones, de vivir en rebeldía, de vivir en contra de la voluntad de Dios. El religioso no se da cuenta. El religioso no pelea con eso, porque el religioso está pendiente al pecado de los demás. El religioso está pendiente al pecado de otro.
El religioso está pendiente a cumplir con la tradición. Vine el domingo, aunque no sentía a Dios, ni alabé a Dios, ni alcé mis manos, pero vine. Vine a la iglesia, no traje la Biblia, no la leí, no apunté, no hice nada, pero vine, estuve ahí. Vine a la iglesia, participé en un ministerio, sí, yo estoy activo en la iglesia, pero no tengo una relación clara con el Señor. Dígame usted si el religioso no puede volverse en una persona que puede volverse ciego a su propio pecado. Y ese es el problema de los Gálatas. Pablo, como la paloma, los enfoca. Pablo, como la paloma, los vuelve a enfocar y les vuelve a ponerle de frente cuál es su verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo no lo cargamos afuera, nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos. Y no contrario al mensaje de la psicología del mundo, no. La psicología del mundo te dice, tú eres tu propio enemigo porque no crees en ti. Tú tienes que creer en ti para que no te sabotees a ti mismo. Eso no es lo que dice el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que tú eres tu propio enemigo porque tú cargas en ti una naturaleza pecaminosa que tienes que hacer morir. ¿Usted ve la diferencia del mensaje? El mensaje del mundo quiere alimentar tu autoestima, pero el mensaje del Evangelio quiere cambiar radicalmente el tipo de persona que tú eres. Y cuando el Evangelio llega a nuestros corazones, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Diga conmigo, deben ser crucificados. Esos apetitos por creencias que no vienen de Dios tienen que ser crucificados. Esos apetitos por matar las personas, tanto literalmente como matarlas emocionalmente, tienen que ser crucificados. Esos apetitos por contiendas y peleas tienen que ser crucificados en nosotros. Esos apetitos por el deseo de lo prohibido, que es una traducción también que se puede dar ahí a los deseos. Es tener interés por cosas prohibidas por el Señor. Es tratar de ir. Usted ha visto las vacas que a veces están comiendo pasto y sacan la cabeza por la verja para comer del pasto de afuera. Así es muchos cristianos a veces. Estamos en la iglesia del Señor, estamos en la casa de Dios, tenemos una relación con Dios, pero hay un apetito que, Dios mío, le queremos comer siempre el pasto de afuera y no de adentro. Y podemos pasar horas y horas viendo videos en Facebook, viendo series, pero cuando se trata del apetito de la palabra de Dios y de la oración, no es así. Diga amén o diga ay. Porque nos llenan los ojos con la cosmovisión del mundo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que tiene que verse en mí y esa es la promesa de Dios para ti como creyente. No seamos religiosos, llevemos a Cristo nuestras pasiones y deseos. Ahí en Cristo van a morir. El apetito por todo lo que no es de Dios va a morir. Las pasiones descontroladas que nos dominan la voluntad van a morir, porque en Cristo hemos crucificado la carne. En Cristo hemos crucificado la desobediencia. En Cristo hemos crucificado toda impureza sexual, mental, emocional de nuestras vidas. Todo lo que no es de Dios, en Cristo muere. Eso me gustó. Todo lo que no es de Dios, en Cristo tiene que morir. Tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a la cruz. ¿Alguien dice amén? Lo vimos en Colosenses 3:5, dice, por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Todo lo que sea terrenal, hagan morir en ustedes. Inmoralidad sexual, impureza, dice la palabra.
impureza. Me perdí el verso, ok. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Colosenses 3:5. Y resume el verso con lo siguiente: eso es idolatría. Y usted dirá, pero ¿por qué idolatría? Lo que yo pienso cuando escucho esa palabra es que hay una persona con una estatua y que se rinden ahí, se rinden y que le oran a la estatua, o le oran a María, o le oran a un santo, o le oran a Yemayá, o a Chencho Matepuerco, yo no sé todos los nombres, ¿verdad? O a Chambó, o le oran a los animales en otras culturas. Pero idolatría también idolatría no es eso nada más, idolatría también es hacer una imagen de cómo debe ser mi vida y poner esa imagen primero antes que la imagen que Dios tiene de cómo debe ser tu vida. Voy a repetir eso. Idolatría también es poner una imagen en mi mente y en mi corazón y en mi estilo de vida de cómo debe ser mi vida, y poner esa definición de cómo debe ser mi vida por encima de la idea que Dios tiene de cómo debe ser tu vida. Eso es idolatría también. Idolatría es satisfacerme yo primero antes que satisfacer y hacer la voluntad de Dios. Y por inclinación, por default, si podemos decirlo así, en nuestro modo automático, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a hacer la voluntad de nuestra carne, vamos a terminar esclavizados y vamos a vivir por apetitos y por deseos y por nuestras emociones. Pero el que vive y el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y esa es mi victoria y esa es tu victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí? ¿Están siguiendo, hermano? Esa es tu victoria, y no importa cuánta edad tú tengas, siempre vas a tener que luchar con ese elemento pecaminoso que hay en ti. Fíjense la frase que dice en Gálatas 5. Gálatas 5 enseña: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiesta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo usa la palabra manifiesta, usa manifiesta para describir las obras de la carne, pero usa fruto para describir la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque las obras de la carne están aquí. Cargamos con esa naturaleza. Lo que nuestra tarea tenemos que, como creyentes, lo que tenemos que lograr es impedir, vivir de tal manera que las obras de la carne que cargamos, esa capacidad de pecar, pero ahora tenemos al Espíritu Santo y ahora cargamos la capacidad no solamente de pecar, pero ahora de parte de Dios recibimos la capacidad y el poder para impedir que se manifiesten, que se lleven a cabo. Si usted ve la leche en la nevera y usted sabe que está cerca de la fecha de expiración y usted sabe que está ahí, ¿qué va a pasar? Usted ya sabe en la mente que si usted no se consume esa leche prontamente, tarde o temprano la leche se va a podrir, tarde o temprano la leche se va a cortar, va a comenzar a apestar, va a comenzar a cortarse, se va a poner grasosa y se va a separar, va a haber un cambio químico ahí y a usted no le va a gustar, va a comenzar a oler feo y usted no puede hacer muchas cosas ya con la leche cortada que usted tenía pensado hacer. Y así mismo en la carne, usted sabe que está ahí, tiene fecha de expiración. Sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios seremos libres de ese poder, pero mientras tanto hay que meter la leche en la nevera, no la puede dejar afuera, porque si la deja afuera se va a manifestar, y muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana sin poner especial cuidado en las áreas de nuestra vida que tenemos que someter y llevar a la cruz para impedir que se manifiesten. Porque si estamos en la cruz,
el pecado no se va a manifestar. Los malos deseos no se van a manifestar, no se van a manifestar. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Una vez alguien le dijo a su pastor: pastor, yo tengo un mal temperamento, pastor, yo me enojo de nada, yo digo las cosas como son, y yo creo que esa es mi cruz. Y el pastor le dijo: no, hermano, esa no es tu cruz, ese es tu pecado, pero como quiera debes llevarlo a la cruz, para que haga morir eso, y nazca en ti una persona amable, generosa. ¿Cuántos dicen amén? No escucho amén ahora. ¿Dónde están los amén? No estamos haciendo morir las obras de la carne. No, usted no puede usar la franqueza, la honestidad como una excusa para herir a las personas. Usted diga las cosas con sabiduría, pero no deje que el pecado se manifieste en nosotros. Está ahí, lo cargo. Sé que está ahí, me molesta cuando a veces vienen pensamientos que no son míos. Me molesta cuando me perturba. A veces estoy orando y vienen pensamientos que no son de Dios. O a veces estamos leyendo la Biblia y viene el deseo de ver televisión, o viene el deseo de hacer otra cosa. Me molesta que en medio de un culto a veces vengan pensamientos que ni siquiera tienen nada que ver con el culto, pero usted lo identifica y usted dice: en el nombre de Jesús voy a llevar todo pensamiento, toda conducta que no es de Dios a la cruz del Calvario. Y usted comienza a pelear cada día como creyente, pero no como creyente que no tiene poder, sino como creyente victorioso en la cruz. Y ahí lleva en el nombre de Jesús todo pensamiento y toda conducta que no sea de Dios, y usted va a dejar de ser un religioso y usted va a comenzar a parecerse a Cristo. El problema que tenemos, hermano, es que muchas veces por religiosidad no nos atrevemos a confesar nuestro pecado, no nos atrevemos a pedir ayuda, no nos atrevemos a buscar en otros hermanos en Cristo cómo ellos han vencido esas tentaciones y esas luchas. Usted me está siguiendo, hermano. Es la religión la que te hace pensar así, no es el cristianismo. En el cristianismo todos somos débiles. Me acuerdo una vez, y otra vez en construcción un verano, me acuerdo una vez, yo le quería contar esto hace mucho tiempo, pero me acordé ahora, a lo mejor alguien lo necesita. Estaban sellando un techo, y desde en la parte del techo donde estaban haciendo el trabajo se veía la otra casa, la casa del lado. Y la casa del lado, aunque tenía una verja de esas que hacen con plantas y arbustos bastante alta para que no se viera, desde el techo sí se podía ver el patio de la casa del lado. Y en la casa del lado había una piscina bien bonita. Y en la casa del lado, mientras estaban haciendo el trabajo del techo, yo tenía como 21, 22 años, no más de eso, y salió una dama a usar su piscina porque estaba en su casa, estaba en su espacio. Y dentro de las cosas que hizo esa dama, porque estaba en su casa y estaba en su espacio, era tomar sol. Y usted sabe cómo estaba tomando sol, ¿verdad? Había una parte de su cuerpo que estaba ¿verdad?, a plena luz del sol, estaba bronceándose. Entonces, yo, gracias a Dios, estaba abajo y los trabajadores estaban arriba. Y los trabajadores comenzaron a llamar a los demás: mira, vente para que suba, para que veas allá lo que está pasando. Y todo el mundo subía gozoso y contento y se reían y decían: wow, qué sé yo qué. Y me llamaron a mí. Me llamaron a mí. Yo lo cuento con gracia ahora, pero en ese momento yo quería subir. Y me decían: pero ¿por qué no subes? ¿Y qué es esto? No, tú no eres cristiano, qué sé yo qué. Y yo: por eso mismo, porque soy cristiano. Porque yo sé que soy débil. Porque yo sé que si yo veo eso, voy a pecar. Porque yo sé que si yo veo eso. Y me dejaron quieto. Y ellos supuestamente se lo gozaron. Y yo no vi nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Había una parte de mí que me podía decir: no, nadie te va a ver, ellos no van a la iglesia, ellos no van a decirle a nadie. Ellos conocían personas de la iglesia también.
Había una parte de mí que decía, sí, hazlo. Pero había otra parte de mí que decía, tú eres débil, recuérdate. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no nos hace fuertes para luchar contra el pecado con nuestra propia fuerza. El Evangelio nos hace fuertes en Cristo. Y en Cristo es que tenemos la victoria sobre el pecado. Pero aún así, todos los días tenemos que llevar a la cruz aquellas áreas de nuestra vida que están mal. ¿Cuántos dicen amén? Y el Pablo les enseña a la iglesia de Gálatas y nos enseña a nosotros hoy que la religión nos impide ver nuestro pecado. Hay gente que puede estar años y años y años pecando, viniendo a la iglesia y no cambiar. Eso es ser religioso. Yo le invito a que siga viniendo a la iglesia, no deje de venir. Pero pregúntate por qué no has cambiado. Pregúntate por qué estás conforme. Muchas veces es porque servimos a Dios por conocimiento, servimos a Dios por tradición, por religión, porque sabemos que es lo correcto, pero no porque tenemos una relación con Cristo, porque automáticamente yo tengo una relación con Cristo, tengo que crucificar la carne, porque la Biblia dice, ya no vivo yo, en Gálatas 2, sino que vive Cristo en mí, y estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:22, por ahí. Entonces, fíjense la diferencia, la carne versus el espíritu. La carne no es renovada, no es regenerada, no nace de nuevo. La carne es como la leche que se va a cortar, que la tengo que controlar. Pero el Espíritu me renueva, me regenera, me da una vida nueva en Cristo Jesús. La carne se opone siempre a la voluntad del Espíritu. Y la Biblia nos enseña que para yo ser un creyente efectivo en lo que Dios me ha pedido, yo tengo que llevar esta carne, esos deseos, esos apetitos a la cruz de Jesús todos los días. Si no reconoces tu verdadero enemigo, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Si no reconoces tu verdadero enemigo, por ser religioso, vas a caer en el juzgar incorrectamente. ¿Usted sabe qué es lo peor de ponerse a juzgar a los demás? No estoy diciendo que juzgar no sea un ejercicio que debamos hacer, porque juzgar es simplemente decir, esto está de acuerdo con la palabra de Dios y esto no. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Y a medida que aprendamos la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo cada día a juzgar correctamente. Pero no hay nada más malo que una persona que juzgue a otra persona porque es pecador, pero él esté viviendo una vida de engaño, una vida de apariencias, una vida religiosa. Y Cristo le dijo a ese tipo de personas hipócritas. Cristo le dijo a ese tipo de personas que no eran honestos. Cristo le dijo a ese tipo de personas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que cuando yo vengo al culto, yo vengo a derramarme, yo vengo a entregar mi pecado, yo vengo a confesarlo, yo vengo a tener un encuentro con Dios, porque no importa la edad que yo tenga, cuántos años lleva el Evangelio, el pecado es una realidad en mi vida, y el día que yo deje de confesar mi pecado y arrepentirme de corazón, es el día que puedo convertirme en un religioso. Y Dios no le gustan los religiosos. Dios le gusta una iglesia honesta, viva, imperfecta, pero gloriosa en sus manos, que sea enseñable, que se arrepienta y que viva de acuerdo a su voluntad y su propósito, que sea efectiva sin perder su santidad y que anhele hacer la voluntad de Dios cada día. Diga, yo soy esa iglesia del Señor. Yo quiero ser esa iglesia del Señor, que Dios está trabajando conmigo cada día. ¿Usted dice amén, hermano? Voy a seguir porque si no, no acabo. Pero muchas veces nosotros no damos cuenta de nuestra vida cristiana, siempre quejándonos y siempre pendiente a las cosas que el mundo le da importancia. Mira, esta ilustración. El Señor trajo 2 de sus discípulos a un camino bien largo y le dio a cada uno una cruz del mismo peso y les dijo, lleven esa cruz hasta el final del camino y ahí yo les voy a esperar.
y después de eso el Señor desapareció. El primer discípulo cargó su cruz con facilidad, mientras el segundo discípulo se quedaba atrás continuamente, teniendo una mala experiencia, una mala manera de cargar la cruz. Después de cargar la cruz por un día, el primer discípulo alcanzó el final del camino y le dio la cruz a su maestro. El segundo discípulo, cuando Jesús recibió al primer discípulo, le dijo: bien hecho, mi hijo. Y el Señor le dijo: bien hecho, y le dio como una palmadita en la parte de atrás, ¿verdad? Bien hecho, hermano. El segundo discípulo también alcanzó el final del camino, pero al segundo día, no al primero. Y cuando llegó allá, le tiró la cruz a los pies de Jesús y empezó a decirle: Jesús, no es justo, me diste una cruz más pesada que la del primer discípulo. Y por eso fue que me tomé tanto en llegar aquí. Él llegó primero que yo quería llegar primero, pero llegué al siguiente día. No es justo todo el tiempo. Y el Señor lo miró a los ojos y le dijo a su segundo discípulo con tristeza: hijo, ambas cruces tenían el mismo peso. Ambas cruces tenían el mismo peso. Y el Señor lo miraba con tristeza. Y entonces Él le respondió: pero ¿por qué la mía se me hizo más difícil cargarla con facilidad cuando el primero que llegó lo hizo con más facilidad que yo? El Señor le dijo: no pongas la culpa en la cruz. Es porque tú estabas continuamente quejándote mientras que ibas de camino a la cruz. Cada queja que tú hacías añadía un peso adicional a la cruz. El primer discípulo cargó su cruz con facilidad porque cada vez que él pensaba en la cruz, él pensaba en un encuentro conmigo al final del camino. Pero tú, cada vez que pensabas en la cruz, te quejabas, y cada vez que te quejabas había un peso adicional en la cruz. ¿No se parece muchas veces en la vida de nosotros? Todos tenemos una cruz que cargar, y esa cruz se llama el pecado que tenemos que entregar, se llama el egoísmo que tenemos que entregar. Pero muchas veces hacemos el pecado más difícil porque no estamos disfrutando nuestra relación con Dios y le servimos a Dios por religión. Dios te llama a libertad en esta mañana. Dios te llama a libertad en esta mañana. No dejes que la religión te nuble la bendición de orar y hablar con el Señor y escuchar su palabra y ser instruido por el Espíritu Santo. Hermano, cuarto punto: si quieres morir a la religión, hay que morir y hay que llevar a la cruz la idolatría del mundo y del agradar a los demás. Y con esto termino. Si busca Gálatas 6, del 11 al 15, búsquelo conmigo. Miren cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, decía Pablo. Quiero que vean esto con énfasis. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden. Escucha bien. Todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden, solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley. Aunque quieren que ustedes lo hagan, sino que lo hacen para que ustedes puedan jactarse de que estamos todos aquí cumpliendo con la ley de Dios, con la tradición. Estamos aquí en la iglesia. No, yo vine y estoy aquí con los hermanos cantando y orando y eso. Pero ¿cómo está tu corazón verdaderamente? Versículo 14 de Gálatas 6 dice: pero lejos esté de mí el jactarme, dice Pablo, a no ser en donde, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la circuncisión, sino ¿qué es lo que vale en Cristo? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuál es esa frase de ahí? Una nueva ¿qué? Dígalo conmigo, una nueva ¿qué? Una nueva creación.
una nueva creación. Eso es lo que vale verdaderamente en el Evangelio. Que Cristo me está creando, que Cristo está haciendo algo nuevo en mi vida, que Cristo está cambiando mis pensamientos, que Cristo me está dando ganas de vivir otra vez y de perseverar y de servirle, que Cristo me está haciendo obediente, que Cristo me está haciendo humilde, que Cristo me está dando amor, me está dando gozo y el fruto del Espíritu se está manifestando en mi vida, porque ahora yo tengo una semilla del Espíritu Santo de Dios en mi vida y esa semilla se llama Jesucristo. Y si Cristo habita en mí, el Espíritu Santo de Dios tomará control de mi vida y me hará una persona feliz en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay que llevar a la cruz el agradar a los demás. ¿Cuál es el secreto aquí? Que por ser ustedes, nosotros pensábamos yo pensaba, pues bueno, el problema era que ellos querían que todo el mundo se circuncidara para obedecer la ley de Dios. Pablo los desenmascara otra vez. No necesariamente era porque querían que todo el mundo fuese circuncidado y obedecer las tradiciones. ¿Usted sabe cuál era la verdadera razón por la que querían que la gente se circuncidara? Versículo 12 lo dice: para no ser perseguidos por la causa de la cruz. No querían sufrir. No querían pasar malos ratos por ser cristianos. No querían pasar malos ratos. Era más fácil cumplir con la tradición judía que ser cristiano. Para muchos de ustedes es más fácil venir a la iglesia que ser verdaderamente cristiano. Porque si fuésemos verdaderamente cristianos, de vez en cuando vamos a tener problemas con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. De vez en cuando vamos a tener problemas quizás con alguien del vecino que quiera invitarnos a pecar y le vamos a decir, no, yo no vivo ya así. Ahora yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Y se van a molestar porque el mundo se molesta con los cristianos por eso. Porque no cedemos a la cosmovisión, a cómo el mundo ve nuestras vidas, sino que nosotros vemos nuestras vidas ahora por la luz y por el filtro del Evangelio. Y no, eso tiene un costo. Tiene un costo en muchas áreas de nuestra vida. Pero tenemos que llevar a la cruz el agradar a los demás. Cuando yo llevo a la cruz el agradar a los demás, recibo poder para vivir para Dios libremente. Por agradar a los demás no confiesas tu pecado. Por agradar a los demás no creces. Por agradar a los demás no renuncias al estancamiento y al conformismo. Ay, es que si mi esposo no lo hace, yo lo hago. Es que si él se tiene que ir, pues yo me voy. Es que si él tiene que hacer esto, pues yo a lo mejor pues no oro. Porque es que bendito, pues hermano, es que él siempre tiene la televisión prendida y por eso yo no oro. Pues entonces me busques otro lugar. Muchas veces por conformarnos a los demás, no crecemos. Por agradar a los demás no renuncias al estancamiento y el conformismo. Por agradar a los demás haces cosas religiosas que son buenas y quizás no le haces daño a los demás, pero la pregunta no es si eres bueno o si eres religioso. La pregunta es si eres cristiano, si tienes una relación con Jesús. Querían circuncidarse no por la religión. Pablo los desenmascara, lo querían hacer para no sufrir. La cosmovisión religiosa coloca los ojos en agradar a los demás y la tradición. La cosmovisión mundana que vimos anteriormente coloca los ojos en satisfacer las pasiones y los deseos, pero la cosmovisión del creyente, la forma de ver el mundo, es ver el mundo a través de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ver el mundo a través de Jesús. Y mira lo que dice esta frase: en Cristo el mundo me he crucificado. Versículo 14. En Cristo el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? En Cristo el mundo está muerto, está crucificado. En Cristo el mundo pierde su valor. Pero no solamente el mundo pierde su valor, también en Cristo la religión pierde su valor.
ya no es necesario. Ya el mundo no es necesario para yo ser feliz. Ya los demás no son necesarios para yo ser feliz. Ya la religión no es necesaria para yo ser feliz. Todo eso perdió su valor. Si tú quieres quedarte con el mundo, quédate con el mundo. Quédate con tus influencers. Quédate con tus youtubers. Quédate con tus videos. Quédate con tus series. Quédate con tu pecado. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a servirle con gozo y con alegría. El mundo para mí ya no vale. El mundo para mí está muerto. Está crucificado. Lo llevé a la cruz. Pero ahora yo vivo en Cristo Jesús. El mundo para mí ha perdido su encanto. Pero ahora la gracia de Dios me sostiene cada día. Toma el mundo entero si lo quieres, pero dame a Jesús. Dame a Jesús. Dame su vida, dame su mente, dame sus pensamientos, Espíritu Santo. Si tú quieres vivir como tú quieras, yo te advierto hoy y te animo a que comiences una relación genuina con el Señor. Porque eso es lo que hacen aquellos que tienen verdadera relación con el Señor. Hay una oportunidad para ti preciosa en esta mañana. No le sirvamos a Dios por religión, ni por agradar a los demás. El religioso busca agradar a los demás, pero el cristiano lleva la religión a la cruz. El agradar a los demás, hay una vida nueva en Cristo. Lo que verdaderamente vale, dice Gálatas 6, versículo 15, lo que vale es la nueva creación. No vivir sin religión, no vivir en el mundo, eso no vale ya. Lo que vale es lo que Cristo está haciendo nuevo en mi vida. Hice cosas que sabía que estaban mal y me estaban destruyendo porque no tenían el poder. Yo no tenía el poder de parar, pero ahora en Cristo Jesús, a través de la cruz, soy libre y domino y tengo una vida nueva en Cristo Jesús. Él está creando una vida estable, con emociones estables, emociones sinceras, genuinas, una vida santa en Cristo Jesús. Esa es la obra de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Usted me está entendiendo mientras usted se va poniendo de pie o mientras usted se va poniendo en reverencia en esta mañana. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es libertarnos de la religión. Si Moisés eligió sufrir, dice Hebreos 11, antes que disfrutar de los placeres de Egipto, él decidió sufrir, dice la palabra, por la fe. Por la fe Moisés escogió tener fe en la obra que Dios estaba haciendo antes de haberla visto. Que entregó su derecho como hijo adoptado del faraón para ahora ser hijo del Dios de Israel, llamado del Señor. Si Cristo pudo como hombre quitarse las vestiduras de rey y humillarse en la cruz para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la vida nueva que da en Cristo Él, a través de su muerte y su resurrección, nosotros podemos hacerlo. Por medio de encuentros con Cristo, que tú y yo necesitamos cada día, encuentros con Él. Por medio de esos encuentros estoy libre. Estoy libre. Mis apetitos y mis pasiones no me dominan. Ahora vivo libre para agradar al Señor. Dile que está al lado tuyo, ahora soy libre. Y quiero que tú experimentes esa libertad. Repíteselo. Todos los días somos libres en Cristo Jesús para hacer su voluntad y su propósito. Mira a alguien que está al lado tuyo en tu vehículo, quizás el vehículo del lado, dile, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Somos libres para servirle, somos libres para amarle. Antes no le amábamos con facilidad, antes nos costaba, pero ahora somos libres para servirle, para amarle. Ahora tenemos ganas de servirle con todo el corazón. Y la carne seguirá ahí. Pero no vamos a dejar que esas obras malas se manifiesten en nosotros. Y si caímos y nos vamos a levantar. Pero no vamos a practicar el pecado como estilo de vida. Vamos a decirle, Señor, yo soy tuyo. Y la Biblia dice que los que son de Cristo, me gusta esta frase, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. Yo quiero que usted ore conmigo en esta mañana. Si usted está luchando con pensamientos contrarios, si usted siente que su mente no se le sujeta, si usted siente que sus emociones no las tiene bajo control, si usted ha experimentado en este tiempo lucha con distintas tentaciones, si usted está siendo atacado con creencias de todo tipo, creencias, herejías, si usted está siendo atacado con luchas internas, con el poder perdonar a alguien y hay peleas, iras, enojos en usted, hoy es el día que usted le dice al Señor: Señor, yo soy tuyo y yo quiero llevar esto a la cruz. Y usted alzando su mano ahí donde está le dice: Señor, yo recibo el poder del Espíritu Santo en este momento para vivir una vida santa, para vivir una vida que te agrade. Y usted, en el nombre de Jesús, hermano, lo hace con fe, no lo hace por religión. Usted lo va a hacer con fe. Usted puede pasar al frente ahí en el altar. Si usted está en la iglesia, usted pasa al frente ahí en el altar. O si usted está aquí en los carros, usted puede salir de su vehículo. O si usted quiere, inclusive puede venir hasta aquí, hasta donde yo estoy. Y vamos a orar por usted. Pero lo que queremos es que usted lo haga con fe. Eso es lo más importante. Lo hace con fe, creyendo que hay poder en Cristo Jesús de Nazaret. Que en Cristo Jesús yo morí y vida pasada murió el poder del enemigo, murió el poder de la carne, murió, y ahora vive el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, venimos con el poder y la autoridad de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es poderosa. Espíritu Santo, es que hay hermanos y hermanas que están luchando con distintas situaciones en su interior, en su corazón. Hay algunos que hemos caído, pero los queremos levantar en esta mañana. Queremos apropiarnos de las promesas. Queremos apropiarnos, Dios mío, de nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo nos dé el dominio propio, nos dé la fuerza, la libertad que necesitamos para servirte. Nos hemos dado cuenta que el mundo nada tiene que ofrecernos que nos añada bien. Nos hemos dado cuenta que nadie tiene nada que ofrecernos que arregle la situación de pecado y de corrupción que hay dentro de nosotros. Nos hemos dado cuenta que no hay serie, que no hay programa, que no hay deporte, que no hay nada que nos haga más felices que sabernos perdonados, limpios y nuevas criaturas en ti, Jesús. Nada sustituye eso. Perdónanos, Jesús. Padre, perdónanos. Hoy venimos ante ti reconociendo que hemos crucificado nuestra carne y que todos los días vamos a tomar nuestra cruz y la vamos a tomar con gozo, y la vamos a tomar con alegría, y la vamos a tomar, Dios mío, con libertad. Y cuando venga la tentación, porque va a venir, y cuando vengan los apetitos y los deseos de dejar de servirte, de seguir a nuestra vida pasada, cuando una filosofía parezca más atractiva que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando vengan ofrecimientos de gente que alegadamente nos aman, ofrecimientos para pecar, ofrecimientos para minimizar la obra tuya, en el nombre de Jesús vamos a poner un detente y vamos a decir: yo soy hijo de Dios, yo tengo una relación con el Hijo de Dios y con el Padre. El Espíritu Santo de Dios habita en mi vida y yo le voy a honrar y yo le voy a servir porque le amo, porque te amamos, Jesús. Enséñanos a amarte cada día, porque ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, generosidad, benignidad, mansedumbre, templanza. Oh Dios mío, Señor, habita en nosotros y manifiesta tu fruto. ¿Qué tal si puedes dar una alabanza al Señor ahí donde estás? En fe, creyendo que Dios lo está haciendo en tu vida. Y decimos amén, amén y amén.